Villa Allende Golf. Villa Allende Golf. Acá lo pueden ver el doctor Víctor Aramayo, que yo siempre hablo de él. Lo vamos a subir. Me va a explicar cómo influyen los parásitos para el cáncer. Bueno, sí, en realidad vos acordate que la cuestión está vinculada con las neurotoxinas que generan, ¿no? Muchos de los elementos químicos que tienen, la síntesis, el metabolismo alteran algunos elementos que son propios del núcleo que se llaman anticuerpos antinucleares. Fíjate el nombre, anticuerpos antinucleares. ¿Qué hacen? Evitan que esos elementos químicos dañen la información genética del núcleo. Esos anticuerpos, cuando se debilitan, cuando vos comienzas con procesos de alergia, modificaciones en lo que sería, bueno, principalmente desde el punto de vista alimentario, el exceso de lácteos, lo refinado, lo Cuando pones húmedo el sistema digestivo. Claro, cuando pones eso, exactamente eso crea una proliferación. Si el cuerpo orgánicamente tiene que lidiar con mayor buffer, que serían neutralizadores para lo que son anticuerpos para los propios alimentos o alimentos químicos, calcula cuando ya hay células que tienen una modificación interna. Entonces es donde se aceleran procesos a nivel oncológico. Por eso es que una alimentación que es más orgánica, una alimentación que es más fotosintética, que dentro de lo que serían los lineamientos de la parte orgánica, que no contengan tanto agroquímicos, pesticidas, acidulantes, neutralizantes, edulcorantes, colorantes, homogeneizantes, estabilizantes, toda la gama de elementos químicos que, en definitiva, lo que consumen es un producto envasado. Es toda industria, eso para conservarlo, son conservantes. Bueno, esos elementos son los que generan los cambios y afectan tu sistema. Y sobre todo, calcular si es que eso le sumamos factores de estilo de vida, o sea, el tema de la exposición al estrés, la cuestión de la medio de información, el tema del control, eso genera aumento en los niveles de cortisona, incremento en los niveles también de histamina, de norepinefrina, aumento en los niveles también de histamina. Todas esas cosas generan que vos tengas mayor susceptibilidad a eventualmente algún tipo de daño externo vinculado a veces con elementos virósicos, cambios bacteriales, y eso va a hacer que también aumente la oxidación a nivel... La oxidación no tiene que ver con tener un sistema más, ¿cómo se dice? Ahora se me fue, ácido o alcalino. Exactamente, sí. Y eso es lo que hace que vos tengas envejecimiento prematuro. O sea, puedes tener en vez de que una célula tuya pueda vivir, suponte, 2 meses y medio, una célula hepática vive 1 mes. Entonces vos lo que tenés es un envejecimiento prematuro, una oxidación acelerada. Esos aspectos son los que alteran la parte nuclear de la célula y, por ende, el tema de lo que sería tu adaptación biológica. Si a eso le sumamos los factores biográficos, el estilo de vida, donde se suscita a veces un cuadro en donde se detonan situaciones y enmarcan, por supuesto, ¿no? Todo lo que hoy en día conocemos como enfermedades degenerativas crónicas, o sea, hasta la misma diabetes, las alergias alimentarias. ¿Son todas enfermedades nuevas digamos, desde el siglo pasado? Desde el punto de vista epidemiológico podríamos decir que sí, pero lo que pasa es que hay una tasa de incidencia e incremento. ¿Por qué? Por el cambio en el estilo de vida. O sea, ¿qué persona conscientemente, por ejemplo, consume agua directa? Nadie. Bueno, no es mineral. Por envasada, bueno, pues si vamos a lo mínimo, el tema del aire. ¿Quién vive al aire libre o por lo pronto está en contacto con la naturaleza de forma continua? Es alguna persona que vive en una zona rural y que sea un campesino, puede ser. Bueno, hoy comía acá en un quiso, acá en la municipalidad, estaba sentado, me puse a charlar con este hombre, con Daniel Socha, y la gente lo saludaba, él participaba, hablaban uno con otro, y fue muy ameno, y yo me acordaba al campo, cuando iba con mi abuelo, a Santiago del Estero, y veía a los viejos lo que comían, ¿viste? Que comían carne, básicamente, muy poca verdura, tomaban mate, tenían una comida muy orgánica, era una comida del lugar. No tenían neutralizado nada. Me acuerdo hasta tomaban una cerveza o algo a temperatura natural, ni heladera había. Bueno, el charqui, me acuerdo, patente, esa carne colgada. Y todo eso genera un tipo de célula sana, me imagino. Sí, eso es sumándole el tema de lo que es tu estructura armónica, tu estado de conciencia,
Es lo que se engloba a nivel de lo que es la medicina alópata como el estilo de vida. Esa adaptación es lo que hace que tus células tengan mayor o menor susceptibilidad a mantener su información. Cuando esa información se altera, estos anticuerpos bajan la guardia y es ahí donde se genera la consecuencia. Clínicamente, que es una proliferación, una neoplasia, una aparición, por supuesto, de un grupo de células que trabajan distinto. ¿Y esta humedad que se puede generar por los mocos, por los alimentos? Sí. ¿Lo único que lo puede sanar son los antibióticos o uno puede naturalmente sanar? Hay elementos antibióticos, la clave está en el equilibrio, porque digamos la zoonosis, la simbiosis que vos ya tienes con todo lo que son la microbiota, la composición de esa microbiota mixta. La clave está en que sea equilibrado y no que se desequilibre. El sistema inmunitario tiene de por sí un registro y un control, pero a su vez están después las maniobras vinculadas bueno, ahí está el coayudante alimentario natural. Bueno, hablamos de algunos alimentos, condimentos como la cúrcuma, el jengibre, la pimienta negra. Pero todo eso es de Oriente, no pertenece. Sí, por eso. Y bueno, hierbas armenias como el eneldo, por ejemplo, también, ¿no? Son cosas que lógicamente en el caso nuestro, a nivel argentino, como tal, mestizo, no tenemos digamos, a nivel de lo que es Latinoamérica, otros países que son altamente condimentados los alimentos. No, pero Guaribay tiene la pimienta esa que lo usaban y también cumple su función. Claro, pero digamos que en general la gastronomía argentina no es altamente condimentada. Es altamente con proteína, es lo que va a la carne. Eso sí. ¿Qué es lo que te genera la carne en el organismo? Bien. Que te produce que vos adelgaces, si comes solamente carne, digamos? Lo que acontece es que le privas al cuerpo el aporte de los glúcidos, en este caso hidratos de carbono, ni hablar si que son refinados. O al tener una alimentación que sea alta en proteínas, tienes que tener en cuenta primero tu antecedente orgánicamente y la función del riñón, luego el proceso metabólico del hígado, porque también un exceso en los niveles de nitrógeno, un aumento en los niveles de amoníaco, el cuerpo tiene un buffer, tiene un nivel de resistencia a esos residuos ácidos que las carnes dejan, pero lógicamente que a diferencia de lo que es un carbohidrato, en este caso vamos a poner el pan blanco, derivados de pan blanco, harina refrigerada blanca, el mismo arroz blanco, por citar un ejemplo, sí, lo que pueden crear justamente es un incremento en pico de insulina, incide sobre lo que es la hiperglucemia y por supuesto la consecuencia de lo que es el estrés metabólico para el cuerpo. En el caso de las carnes lo que sucede es que igual cortar el carbohidrato, lo que sucede es que el cuerpo se priva de ello, entonces tiene que comenzar después de determinados volúmenes de hora, ahí está el ayuno intermitente, ahí las inaniciones simples lo que tienen que hacer es comenzar a utilizar la reserva. Entonces comienza un proceso de autofagia en donde justamente se emplea el glucógeno que está en músculo o en hígado, luego de un tiempo comienza a emplearse ya el aporte de niveles muy ínfimos de nitrógeno a nivel de creatina y por ende luego el aporte de lo que hacen las grasas, triglicéridos y ácidos grasos. Entonces vos comienzas a utilizar la grasa como combustible y esa combustión de las grasas lo que hace es formar cuerpos cetógenos, que son elementos químicos que circulan en sangre, en orina, que se pueden observar, ver cómo está el balance, y por supuesto mayor liberación de lo que sería calor, dióxido de carbono y agua, lo cual te lleva a orinar. Primer efecto, naturalmente, el tema de aumentar la diuresis y por ende también el equilibrio de los fluidos. Y en segunda medida, por supuesto, ya el consumo de lo que es la grasa en sí como combustible y el descenso de la grasa corporal. ¿Y esa grasa está en la membrana de las células? Esa grasa en realidad está presente en los adipocitos. Lo que tiene el adipocito es que tiene una gran capacidad de almacenamiento de ácidos grasos. Son como vacuolas, por eso se llaman los glóbulos, ¿no? Rojos o blancos. No, los glóbulos liposos, que es donde se guarda la grasa. Esas células, los adipocitos, fíjate que por eso tiene importancia, ¿no? Cuando nosotros somos muy pequeños, así como crecen los huesos, los músculos, la altura, la estructura corporal, el tejido adiposo también acompaña eso. Por lo consiguiente, ¿qué sucede? Cuando vos has sido delgado de niño, en ese proceso de empuje prepuberal, vos formaste un determinado volumen de células adiposas, millones de células adiposas. Distinto el niño o la niñita que ha sido obeso infantilmente. Entonces ha formado, más allá de su crecimiento, mayor cantidad de volúmenes de tejido adiposo. ¿Cuál es la consecuencia? Que cuando una persona es adulta y ha sido infanto juvenilmente delgada, tiene mayor chance de volver a ese eje, porque ¿qué pasa?
no tiene tanta cantidad de células adiposas, a diferencia del niño que sí ha sido, de la niña que sí. Entonces, ¿qué sucede? Para que se entienda bien sencillo. O sea, la célula tiene genética, de memoria sí, genética. Y se llena de grasa. Entonces, ¿qué pasa? En una persona que ha sido delgada constitucional, la famosa pancita, ¿no? ¿Qué sucede? Es más fácil que eso se vuelva al tamaño del adipocito. Distinto a aquel niño que ha tenido sobrepeso, infanto juvenil o obesidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay un mayor volumen de células grasas y con incremento del tamaño. Entonces, tiene podemos decir, una complejidad distinta para volver a su eje corporal en cuanto al valor del peso. Por eso que lo que se requiere siempre es el control en la prepubertad, el proceso del empuje de crecimiento, el famoso estirón, ahí es donde hay que controlar siempre el porcentaje de grasa en el cuerpo de los niños y las niñas, que se regula mediante la alimentación, el ejercicio físico, estilo de vida, bueno, todo el entorno que hace a la conciencia de los papás para poder llevar adelante eso. Entonces ahí huevitas el proceso de obesidad en el adulto. Hablé de 4 elementos y te nombré a vos todo, porque estoy viendo si le cambio el Pepe ahí. Pues el Pepe, por ejemplo, le dije a Laura, no come nada, así come dulces. Y es media gordita, pero no come nada. Y vos decís, ¿cómo es? Está bien, por ahí sale, camina poco, o anda, qué sé yo. Pero es como que tuviese una genética de ese tipo de cuerpo, digamos. Así hay un punto, por eso que desde el punto de vista estructural hay un elemento de base genética, padre-madre y las generaciones anteriores, pero luego bueno, hay que ver analítica. De acuerdo a la edad, en el caso de las niñas, a partir de los 6 añitos de vida comienza el empuje prepuberal y los ovarios comienzan a fabricar pequeños microcristales de estrógeno, lo cual lleva a que haya un incremento en grasa y agua. ¿Por qué? Porque la mujer también. Claro, porque la mujer requiere ese nivel de hormona para el mantenimiento de la especie, que a largo plazo eso se da ya cuando entramos en edad ya de pubertad, es donde se da la menarca, primer ciclo menstrual y el inicio de la etapa fértil de la mujer. Entonces, para concebir, la biología dice, si voy a tener un bebé necesito alimento y agua, necesito grasa y agua. Entonces, forma grasa y retiene más agua y es un proceso que se da a lo largo de la vida útil y fértil de la mujer. Y esto de la dieta proteica, sí. te dan más glóbulos rojos, porque dicen que si vos comes mucho limón te matan los glóbulos blancos. Entonces, esta combinación, digamos, glóbulos rojos con glóbulos blancos, también ayuda a las hormonas, digamos, las células, tienen algo que ver, es todo un... Y vos dices el incremento en la alimentación con carne. Claro, con carne, vos generás más glóbulos rojos. Sí, claro, sí, hay un mayor sideremia, se llama por el aporte de hierro y proteínas, que en este caso se fabrica la hemoglobina, que es una proteína componente de los glóbulos. Pero a su vez, si tomas una dieta con limón en la mañana en ayuna y que tiene un pH más ácido, más alcalino, perdón, también estás matando los glóbulos blancos ahí. En realidad depende, por eso se hacen titulaciones y de acuerdo a la serología donde se va haciendo un seguimiento. Pero desde el punto de vista clínico no hay, digamos, un estudio que diga si el consumo de un exceso de niveles de limón puede crear eso. Lo que sí se sabe es que el limón cuando ingresa al cuerpo se transforma en una sustancia alcalina. Ese elemento de alcalinidad tiene que ir a los sectores donde hay alcalinidad, no es que hay pH alcalino y pH ácido, hay sectores del cuerpo que tienen que estar equilibrados. Como el ajo también, por tomar la sí, por eso yo citaba con los valores vinculados con el tema del pH. En el caso de esto, la clave está en el mantenimiento del equilibrio, o sea, medios corporales que tendrían que ser ácidos tienen que estar ácidos. Y su función es esa, como la bilis, como el ácido clorhídrico, por dar un ejemplo. Y otras cosas que deben ser más alcalinas, como la saliva, como por ejemplo el líquido sinovial de las articulaciones. Y hay cosas que tendrán que ser neutras, también como la sangre, la piel, bueno, requieren tener un valor. Vos hablabas del tema de la menstruación al principio de las mujeres. Sí. A mí me pasó con mi hija que cuando empezó a tener un pH más alcalino, que tuvo una alimentación, empezó a no menstruar, empezó a tener problemas con la menstruación. Sí, hay que ver ahí, por un lado, bueno, el tema es complejo porque, bueno, el tema de una dismenorrea, una alteración en el ciclo menstrual en edad fértil, habría que ver factores de base hormonal, lógicamente también entran factores de base psicoafectiva y también, bueno, el tema del control y el manejo en los dosajes de cruce de variables de hormonas como la progesterona, la folículo estimulante, ¿no? Y por ende también el estrógeno.
pero están directamente influenciadas por lo que es la parte psicoafectiva y vincular. Habría pues que ver también. Sí, lo cual, por eso mismo, ¿no? O sea, sobre todo si hablamos de mujeres en edad fértil, y a su vez concomitantemente a nivel endocrinológico es ver cómo está el funcionamiento de su glándula tiroides, la TSH, la T4 total libre también, porque eso tiene relación con lo que es el circuito a nivel de producción de hormonas. ¿Y por qué los pobres no tienen hijos discapacitados? O sea, tienen muchos hijos, tienen como otra no tener información, no sé. Bueno, del punto de si hablamos ya de eso en variables de epidemiología hay que ver las estadísticas. Lo que sucede es que quizás son familias más multíparas. Entonces, ¿qué pasa? Mínimamente hay 3 hijos, o mínimamente hay 4 hijos. Sí, entiendo eso, ¿no? Por eso, mínimamente. Entonces, ¿qué sucede? En las estadísticas lo que contabilizan, por ejemplo, son los nacidos con un AP que se conoce como eutrófico, pero no sabemos el resto porque no hay un seguimiento también a nivel pediátrico, un seguimiento a nivel infanto-juvenil. O sea, no sabemos, no tenemos la información. Sí, lo que sucede es que uno puede llevarse por sondeos, pero en realidad la estadística, bueno, las bioestadísticas son las que hablan acerca de cómo está la incidencia en ese sentido. Pero esto que vos preguntabas hace un momento sobre las enfermedades degenerativas crónicas actuales, sí, antiguamente no se veía tanto, o se desconocía o no se las titulaba de cierta forma. Ejemplo, la enfermedad celíaca, por dar un ejemplo, o por ejemplo disfunciones de base neuromotor, o por ejemplo disfunción a nivel neuroafectivo, ¿no? o el mismo autismo, por citar un ejemplo. También hay que poner en juego acá, lógicamente, el cambio a nivel social con las políticas de vacunación, el uso de medicamentos nuevos, el avance naturalmente del sistema social. Entonces son variables donde el ser humano tiene que continuamente estar adaptándose. Entonces ese mecanismo adaptativo, como decía Darwin, el mecanismo adaptativo de la especie garantiza la supervivencia, lo cual no dice que sea armónica, dice que se sobrevive. Ahora, ¿bajo qué estado de calidad? Sería otra cosa. Y volviendo a lo que hablábamos al principio, que no está grabado, pero no lo introduzco, este estado alterado que yo tengo todo el tiempo, esta ansiedad y todo lo demás, es un poco generado por todas estas políticas de alimentación. Yo calculo como una gran cosa de la masa que están generando que nos alimentemos mal de la vacunación también. Porque ahora la antroposofía viene a tratar al humano de una forma completamente holística. Más integral. Claro. O sea, porque yo lo que veo es que la medicina homeopática nos ven como pacientes, como número, y sí, lo único que saben hacer es darnos antibióticos o medicamentos. Sí, la medicalización es útil cuando se requiere como un coayudante, pero en realidad la clave está en despertar el estado de conciencia de la persona para que pueda discernir sobre cuáles son sus desadaptaciones, ¿no? O sea, cuáles son sus disarmonías, en qué aspecto hubo un punto de inflexión, un conflicto que se programó, un desencadenante de un episodio, que desde el punto de vista clínico se conoce como cuadro clínico, pero en realidad no es otra cosa que un mecanismo adaptativo. Hasta un tumor es un mecanismo adaptativo biológico, nada más que bueno, desde el punto de vista médico se lo encasilla como un cuadro clínico. ¿Y hay origen de estos tumores con el tema de los parásitos realmente? Como te decía, lo que sucede es que hay una carga de neurotoxinas que pueden incidir sobre el comportamiento celular. La clave está en que, no sé, en cuanto al tema de lo que sería la erradicación total, porque como solo somos seres vivos y simbióticos, todo el tiempo estamos interactuando. Más que en nuestro país, consumimos un mate de la vecina, no hay una forma... intercambio todo el tiempo, con animales, con todo. Con el medio ambiente. Entonces, yo me enfermé, tuve 2 semanas enfermo porque había unos árboles que tiraban algo que me quedé para atrás. Tuve no sé, fiebre, tuve remedio. Bueno, calculo yo que fue por los árboles, no sé, capaz que me contagió a alguien. Sí, en realidad, bueno, por eso ahí está un poco la analítica, ¿no? Para ver dónde viene el cuadro. Pero como te decía, la clave está en el control armónico de esa biota. Por eso hay métodos diagnósticos, desde métodos por materia fecal, por sangre, por saliva, para observar, por supuesto, si es que hay una sobrepoblación. Cuando hay una sobrepoblación es donde se pueden, digamos, manifestar distintos tipos de cuadros asociados al estilo de vida. Y si cambias de alimentación, puede ser que se detone también eso por estar alojado todo esos años, ese tipo de comida. O sea, es lo que se sabe que los parásitos y muchos hongos principalmente consumen unas 6 a 7 veces más la cantidad de glucosa que una célula corporal.
Wow. Por ende, también ahí entendemos en la búsqueda del deseo del postre, la búsqueda del deseo de lo dulce, la búsqueda del deseo del antojo, vinculado precisamente con el circuito biológico de muchos de estos organismos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos entras a cortar el aporte de glúcidos, ni hablar si son refinados o hidratos de carbono refinados o procesados, y comienzas a tener un esquema alimentario mucho más proteico y con un equilibrio también en lo que serían prebióticos y probióticos, lo que se va haciendo es equilibrar la flora. Al equilibrar la flora tenemos como en un almácigo bien encasillado el volumen. Entonces no hay una proliferación, lo complejo está en la proliferación. Estrés, bueno, naturalmente el tema del mal descanso, inadecuado descanso, la mala gestión de lo que llamamos estrés habitual, todo eso hace que baje el sistema inmunitario. Al bajar un poco el sistema inmunitario, hay una sobrepoblación y eso es lo que genera el cuadro clínico, después la manifestación. Hay elementos naturales que pueden mantenerlo a ello. Nombré un elemento sencillo, ejercicio, vida al aire libre o dentro de todo lo que sería contacto con mayor tiempo al calor, la luz solar, todo lo que serían terapias también de calor, la termoterapia, el caso de piedras calientes, un sauna, un baño de sol. ¿Todo eso mata los parásitos también? Lo que hace es aumentar tu sistema inmunitario, entonces mantiene el equilibrio. No es que los mata, sino que lo que hace es equilibrar. Lo que puede controlar biológicamente es cortar el circuito biológico a los bichitos. Tiene que ver así ya con química. Naturalmente, lo que mencioné hace un momento, el tema de la cúrcuma, la pimienta negra, el jengibre, el clavo de olor, la canela, el tema también de algunas infusiones como el té del apacho, el orégano, el orégano, el aceite esencial de coco, orégano. O el coco, estoy usando coco. Exactamente. Bueno, todas esas cosas. ¿Sabes que lo uso? No me importa que sea grabado. Sí. Me estoy poniendo aceite de coco en el ano porque me duele, no sé si porque será por parásitos, porque qué sé yo. Una maravilla, una maravilla. Sí, que es antiséptico, una maravilla. Claro, el ácido láurico, el ácido caprílico que tiene son dos potentes elementos anti-hongo y parasitario. Entonces, por ejemplo, también la alicina que contiene el ajo que mencionaste, eso aumenta también. ¿Y qué pasa si vos, teóricamente, lo que dicen es que vos tenés que empezar con una luna llena a desparasitarte hasta la luna llena, pero después tenés que comer aloe vera para que saque los huevos de los parásitos que tenés en el ano? Exactamente, sí, lo que tiene el aloe vera químicamente en relación a esto es el ácido salicílico, o sea, un elemento anti... ¿Cualquier tipo de aloe vera o una especie? El de hoja ancha con las espinas hacia afuera. Ese para los úlceras, me parece. Sí, y ese, por ejemplo, lo que pasa es que tiene mayor concentración de ácido salicílico. ¿Y el que es más finito, más verde? Eso tiene otro tipo de uso, más bien de uso externo. Por eso que el que es de hoja ancha, más que nada es para consumo, o en licuados, en jugo verde. El que tiene como blanquito, verde con blanco, así manchado. Exactamente, sí. El otro que es verde flúor puro es para las que clavan externas. Más que nada es para cuestiones, es cicatrizante, restabilizante y restaurador. Estaba confundido, pero sí que es al revés. Lo que contiene son prostaglandinas, son elementos químicos naturales que pueden favorecer la recuperación. En el caso de lo que es oral, o sea, el consumo directo de la aloe vera de hoja ancha, lo que contiene es ácido salicílico, un primo hermano de la aspirina, por eso es analgésico y es antiinflamatorio. Y que cuando eso pasa por el ano, por el recto, saca los huevos los come. No es que sea directo, sino que en realidad el proceso químico y las reacciones biológicas tienen una característica de arrastre. Al igual que eso requiere, por supuesto, una alimentación que contenga una base depurativa, una base relacionada con el tema de incrementar lo que se llaman alimentos coleréticos, que son estimulantes para sacar el barro colónico, el barro intestinal. Cuando eso se sale es donde vos también notas un cambio a nivel linfático en el colon. Y eso incide en los marcadores hormonales, neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, por eso la relajación, el buen descanso. El intestino grueso marca mucho eso, el 80% de la serotonina se produce en el intestino grueso. O sea que cuando vos estás bien o hay un buen ritmo en relación a tu parte evacuatoria, no se generan esos elementos degenerativos en el recto, es donde tenés más vitalidad. Notas que tienes más energía intelectual, mayor claridad, la vibración física también es distinta. Y se podría decir que cuando uno tiene mucho parásito en el colon, pensás como los parásitos que tenés. Exactamente. Sí, fácil. Podríamos decir que sí, metafórico y poético, pero en realidad todas las neurotoxinas que pueden llegar a fabricar
Para que se entienda, el parásito lo que hace, como nosotros, ingiere, digiere y elimina toxinas. De bastante que esas toxinas, el cuerpo orgánicamente, parte de ellos pasan al plasma. Aparte, ano, mano, boca. O sea, vos te estás alimentando con el culo, el mismo parásito que te va por tu vida con él. Sí, por eso mismo es el tema del control. Existe, como te decía, a nivel de materia fecal, hacer un escobillado y ahí se vuelve la formación de larvas, quistes. Ayer me dijeron que tenés que comer caca para cambiar tu flora intestinal y generar nuevas defensas en tu organismo. No, me parece una locura. Sí, no necesariamente, ¿no? Porque bueno, el excremento tiene otros componentes que no serían. Pero sí, hay muchos estudios vinculados con la orinoterapia. Pero sí, me habla así. Me habla hace mucho tiempo. Sí. Sobre todo en las urnas. Pero la clave está, por supuesto, en cómo vos vas formando y evaluando esa microbiota. Entonces, hay estudios que son en sangre y hay otras valoraciones que se pueden hacer de forma muy informal, como la prueba de la saliva en el agua. Sí, necesitas hacer y estuvo bien. Pero yo quiero ver la teña. Sí. Cuando tengo una dieta de mucha proteína, sí, la teña engorda, crece dentro de tu intestino y te empieza a comer todas las otras células que no son buenas, digamos. ¿Qué función cumple? No, en realidad lo que acontece es que de por sí muchos de los parásitos se alimentan de muchas vitaminas. Entonces, la B2 es una de las más indicadas, la B1 que tiene una directa relación con el tema de la diabetes. Todos esos alimentos se pueden equilibrar, por eso es que hacer clínica al tanteo no es útil, siempre requiere como una revisión cuando lo haces de forma consecuente y continua, si no. Pero me llamó la atención lo que te cuento de María Calas, que tenía una dieta solamente en carne para que le baje de peso y se sacó 3 veces 3 treñas. O sea, sí, eso ya es otro proceso, habría que ver qué es lo que habrá efectuado, porque de por sí uno puede eliminar el parásito, la Ascaris lumbricoide también es otro tipo de parásito, la Tenes aginata también es otro, o sea, hay varios tipos, por eso la Ascaris lumbricoide son muy convencionales. Pues son depredadores uno de otros ahí adentro, ¿no? Sí, lo que acontece también es que pelean por el mismo nutriente en muchos casos, o sea, hay una competencia por nutrientes. Lo cual eso también lo que genera la propia inflamación de la mucosa, el intestino permeable, bueno, lo que puntualmente mucha gente le llama el SIBO. SIBO. SIBO, sí. Que eso es una proliferación bacteriana en la microbiota, una alteración total y bueno, hay mucha producción de gas hidrógeno, gas metano. Eso siento en el intestino todo el día, que empecé con la zona intermitente, todo el tiempo hace que se me mueve la panza. Hay que ver el resto, porque bueno, lógicamente que uno requiere una disciplina, porque el consumo de la caseína, la lactosa, el tema de la gliadina. Me relajaba. Sí, bueno, y todas esas cosas también tienen, o ingredientes tienen un impacto a nivel linfático. Entonces, bueno, hay que observar qué es lo que vienes haciendo a nivel alimentario literalmente. Entonces, ¿qué pasa? El tema de un café con leche, por ejemplo, más allá de una cuestión de sabor, químicamente es disarmónico. Porque, ¿qué sucede? Químicamente es una cuestión antagónica, ¿no? Lo mismo pasa con el tema del té, el té con la leche, el café con la leche. Son tipos de química que no son acordes, ¿no? El café contiene ácido fosfórico. El ácido fosfórico en presencia de la caseína puede crear un resultado anómalo. Calcula cuando eso se combina con ácido clorhídrico puede crear reacciones que son bastante cáusticas. De ahí que mucha gente le vea acidez, distensión, gases, diarrea, y eso es porque es una combinación bastante fuerte. Lo mismo sucede cuando se combinan cereales concentrados en almidón con proteína, en el caso de la pasta de carnes, o usar la fruta de postre luego de comer un menú con carnes, puede crear reacciones oxidativas, fermentativas, putrefactivas, y la consecuencia es incrementar la mayor cantidad de toxina. Cuando el cuerpo tiene mayor cantidad de toxinas, sobrecarga la función linfática, hay que sacar mejor la basura, aumentar lo que sería el drenaje, porque mucha gente lo tiene, es como una hidrolavadora, incrementar la presión para sacar ello, y el trabajo linfático a nivel hepático. Entonces, todo eso es una consecuencia, de ahí el tema de la fatiga, mucha gente que nota fatiga, o le cuesta iniciar el día, o cambia el estado anímico. Eso, ¿por qué estoy con ansiedad? ¿Por qué estoy irritado? Hay muchos factores. Por un lado sí, pero hay que ver, bueno, por supuesto, el tema de tu historia.
que no sé. Vos lo llevas todo a un plano, digamos, Sí. emocional. Sí, de por sí el tema del sistema digestivo es un gran maestro que te enseña el arte de disfrutar lo agradable y digerir lo desagradable. Entonces, claro, famosa frase por ahí que uno dice, me comí un garrón, me comí un peludo de regalo. Bueno, y lo que hace menciona que quizás fue algo inesperado, muy abrupto, o quizás ha sido muy duro. ¿Y por qué comemos si no tenemos hambre? Y por una cuestión cultural, mandatos, presiones sociales, ahí entra en juego un poco el sistema también, la oferta continua de alimentos, la búsqueda instantánea del placer. El encuentro de por sí con la comida, como hablaba. Sí, es el traslado naturalmente quizá un proceso de relación y proyección a lo oral. Porque a ver qué pasa, nuestro primer estadio instintivo es el oral, por eso un bebito tiene un mordillo. Sí, succión. Cuando uno traslada eso ya, como has tenido un proceso de maduración, está integrado a eso, pasas a etapas espaciales, etapa anal, pasas a etapas sociales, ya no vuelves otra vez al principio. Cuando una persona tiene compulsividad o lo que vulgarmente le llaman ansiedad es porque hay elementos de base inconsciente que no han sido sanados e integrados, sobre todo en relación a mamá. Tal cual a ese nivel, sí. O sea, estamos ahí, digamos. Sí, por eso ahí está la mirada evolutiva, ahí está la mirada transpersonal, en donde uno dice, bueno, la relación oral comienza naturalmente con la teta, por eso que el primer alimento lo recibimos de mamá, la búsqueda inconsciente del oral, más allá de que sea alimento, la bebida pasa lo mismo. Los factores orales no alimentarios, el caso de la succión digital, la onicofagia, comerse las uñas, todo, o bueno, el uso de drogas recreativas, ¿no? Todo eso tiene toda una correlación directa sobre lo que es el sanar la proyección de la etapa oral, la fusión con mamá. Y mamá lo que simboliza es, en cierta forma, la conexión con la vida. Por ende, cuando yo me desconecto de lo que es mi capacidad de asombro, la capacidad creativa, la capacidad de entusiasmo, es donde me desconecto. Por ende, eso como se llama perder la naturaleza del niño interior. Por eso la capacidad lúdica, la capacidad creativa, espontánea, la cuestión de lo que es la asertividad afectiva, todo eso lo que hace que disminuya, por supuesto, la conducta oral. Porque tengo seguridad, porque todo está cubierto. Laura me está jugando mucho con el tema del narcisismo, ¿viste? Está con todo el tiempo eso, los escenarios que yo armo para sacar provecho y todo lo demás. Después me di cuenta que en realidad el narcisista encaja muy bien con el empático, porque el empático tiene unos huecos emocionales, entonces el narcisista encuentra toda esa posibilidad de generarse en él mismo el dolor, como el vínculo que con la madre, sí. O sea, depende cómo sea. Y lo que yo estoy sintiendo últimamente, esta cosa de la ansiedad, digamos, al dejar la comida y todo lo demás, que no me hallo más en ese lugar, ¿viste? Es como que no quiero ser más centro, no quiero... Es como que estoy tratando de verme hacia adentro, cuáles son mis verdaderas necesidades, de qué lugar vienen esas necesidades, sí. cuál es el impulso que me mueve, que me hace hacer las cosas, más allá de la pulsión de energía vital que habla todo en la psicología. Pero digo, ¿qué me lleva a comer? ¿Qué me lleva a encontrarme con alguien? ¿Qué me lleva a un encuentro sexual? ¿Qué me lleva a todo eso? ¿Entendés? Yo no quiero que sea una cosa de mi mente o de mi emocionalidad. Quisiera poder ser íntegro en mis decisiones. La clave está siempre filosofando en profundidad, sería las cosas que vibras y gestionas y por ende concretas, ¿las haces desde una visión de miedo o lo haces desde el proceso? Eso me decía recién quitar. Por ende, ahí está un poco el asunto, ¿no? Porque el miedo siempre dice tapa y calla y por eso alimenta esa cuestión de la conexión a la carencia, a la necesidad. Hablamos de necesidad. Necesito tiempo, necesito espacio, necesito trabajo, necesito dinero, necesito afecto. Pero no necesito nada de eso. Bueno, eso es lo que me pasa. El asunto está en que cuando, sí, amén de lo que sería la satisfacción en este plano 3D, la clave está en cómo lo vibras. Por eso la clave no está en la forma, sino en cómo lo miras. Lo que vos proyectas es la visión y lo que visionas es tu estado de conciencia. Por eso la pregunta es, ¿eso que se gestiona, se hace o se realiza? Pero del lado del niño interno dolido, muchas veces yo siento que genero situaciones desde ese lugar y me pongo en modo caprichoso y quiero que todo sea el control. O sea, bueno, eso es ego, por eso mismo hay ego. El control gestiona a través del elemento miedo, que es el condicionante. Ahí está el tema de cuando vos lo haces desde el amor incondicional, el cual, fíjate qué loco, ¿no? Porque la frase del amor incondicional dice te amo tanto, 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 o amo tanto, 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 que si eso no está, yo también estoy muy bien. Lo cual es contradictorio para nuestra cultura
americana, latina, en donde hasta las canciones de baladas dicen si vos te vas yo me siento mal. Y eso es apego. Lo mismo pasa con la juventud, con el dinero, el trabajo, por eso nos deprimimos cuando nos jubilamos o cuando los hijos se van de casa y crecen, porque no hemos identificado con el personaje. A mí me pasa que todo lo que logro muchas cosas de mis 50 años, últimamente no me generan nada. O sea, es como que está bien, lo tengo, lo obtuve, lo logré, pero ¿y ahora qué? Hay alguna condición mía interna que no logra estar en paz, en armonía. Bien. Por eso ahí está el tema de la completitud. La completitud no tiene que ver precisamente con la... Siempre recuerda que en este plano físico lo que nosotros vamos a obtener siempre es satisfacción. Desde el punto de vista orgánico lo que vamos a obtener es el placer. Y desde el punto de vista de nuestras relaciones con los demás lo que vamos a obtener es un estado de bienestar. Lo que pasa es que el sistema actual te hace creer que cuando vos sientes placer eres feliz, cuando logras algo eres feliz y cuando notas que hay un estado de armonía también estás feliz, cuando en realidad eso es bienestar, eso es satisfacción y eso es placer. Son tres cosas distintas y ajenas a la felicidad. La felicidad es un estado de conexión a la fuente. Ese estado de conexión a la fuente es de acuerdo a la visión, a la vibración que cada uno de acuerdo a su estado de conciencia tenga. Por eso muchos filósofos decían, encontré la clave de la felicidad. Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Que el deseo, como decía Buda, es el origen también del apego. Sí. Entonces el origen del apego que genera el sufrimiento, entonces uno sufre cuando crece, sufre cuando deja un lugar que tanto ama. Sufre cuando está en un lugar que no quiere estar, sufre cuando tiene una relación que es quizá tediosa. Entonces el origen del sufrimiento en sí no es la forma, sino el estado de conciencia en el cual yo me Bueno, Castaneda decía que la primera enseñanza era acecharse, claro, y después el desapego, digamos. Pero primero tienes que acecharte a vos para poder lograr un desapego. Obviamente, sí. Ahí está una de las claves. Por eso la vibración es bajo un estado de conciencia integrado, es ampliado, lo hago desde la visión del miedo o lo hago desde la visión del amor. Nada más que eso. Sí. Es todo. Sí. Lo que sucede es que bueno, el sistema de control está supeditado en este plano 3D con el tema del reloj, el logro material, la materialización, lo cual no es que esté ni bien ni mal. O sea, cuando vos te das cuenta que eso en cierta forma es experiencia, porque bueno, hemos venido a experimentar. Pero no es orgánico, Víctor. Eso es lo que yo veo, que estamos viviendo un mundo inorgánico cuando tenemos todo a nuestro alcance para poder estar, digamos, en un estado armonioso. Y todas estas cosas que nos rodean, la computadora, la electricidad, el celular, los cables de luz, todo nos saca de uno, nos altera el estado natural puro. Sí, eso es lo que hemos buscado de cierta forma, el tema de lo que sería el confort. A cambio, naturalmente, del precio es el control, el ceder. Bueno, el sistema mundial funciona de esa manera. La clave está en como llegar a ese punto en el cual uno dice, estoy en este plano, pero no pertenezco a él. Sería ideal. Es el plano naturalmente, el estado de conciencia mucho más integrado. Llegar a ese punto sería ideal. Pero saber de que en cierta forma es eso, ¿no? Todo nace en mí, todo muere en mí. Soy un artista, soy un co-creador. O sea, esto es una danza en la cual todo el tiempo estamos intencionando, pulsando y proyectando. Saber emplear bien la energía mental es clave porque en cierta forma sirve para un proceso de visualización. Y en esa visualización generamos un plano de intención. Cuando uno lo visualiza, lo suelta, es donde el tiempo, al actuar en consecuencia, puedes vivenciar esa experiencia. Que es lo que después llamamos materialización. En el plano de la salud es lo mismo, por eso cuando yo a los pacientes les digo, intenciónate y proyéctate en cómo te sientes si ya ese diagnóstico no estaría, o si ya vibrases en un proceso de armonía y salud. Y muy bien, fuerte, contento, vivas. Bueno, ¿puedes sostener ese estado anímico cuando salgas de esta puerta? Claro, el diagnóstico me estás dando vos. Ahora tengo que ver si yo lo puedo ver y mantener. Digamos. Y eso se llama conjunto de creencias. Por eso es que la clave está en la transferencia de la creencia. Si yo creo que eso está, lo creo. Lo creer es creer. Claro. Entonces, bueno, la palabra es intencionada, y tiene una intención, una carga y una afirmación. Yo lo decía el maestro. Exactamente, sí. Por eso es que cuando
O sea, en este plano, ¿no? 3D, nosotros estamos muy habituados a hablar de leyes cartesianas, leyes newtonianas, leyes físicas, que son las que estudiamos en el colegio. Pero las leyes de la mente, las leyes del corazón, las leyes espirituales, salvo naturalmente que hagas una intervención bastante profunda en tu vida, es como que quedan ahí vedadas. Y en general nadie quiere que por ahí también se sepan. Entonces, saber emplear bien tu energía mental, favorecer lo que denominamos realidad. Recuerda que yo te decía que realidad, no lo que va a ser la realidad. Ahorita yo te decía que eso está formado por dos acepciones, una griega y una acepción latina. Viene del griego res y del latín revis, que significa sustancia mental. La palabra realidad, etimológicamente hablando, significa proyección de un estado mental. Por eso es que yo guardo una vinculación con este plano material denso cuando entiendo el concepto en forma de materia. ¿Cuál sería el lineamiento? Cuando nosotros comenzamos a balbucear algún sonido y cuando fuimos creciendo, nos dijeron que este sonido A tenía esta iconografía o esta iconografía. Bien, luego le agregamos una consonante, formamos una sílaba, luego otra sílaba, formamos una palabra. Esa palabra le agregamos una oración y esa oración en un contenido gramatical, que al tiempo tiene una potestad. Aprendimos a hablar mediante un simbolismo que es el idioma español. O sea que si yo, por ejemplo, digo, piensa en una pared, vos ya sabes a qué me refiero. Si te digo muro, sabes que es un sinónimo o una tapia, ¿viste? Y vos sabes a lo que me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque sabes lo que es un ladrillo, te dijeron que esa construcción es... Entonces en tu mente está. Yo te puedo decir en este momento, imagínate una tapia, un muro, y te puedes viajar hasta Jerusalén. Sí. Y yo quizás irme al patio del vecino. Santiago. Exactamente. Hasta el más, cuando vinieron los conquistadores al principio en Centroamérica, a los arcabuces que había, los arcabuces, las carabelas, sí, no las distinguían porque no sabían lo que era, nunca la habían visto. No sabían lo que era. Exactamente, por eso no podían ver esa realidad. Lo mismo sucede ante algunos conocimientos que hoy en día están y mucha gente los ve pero no sabe de qué es. Eso es lo que después genera el condicionante de la realidad. La creencia, o sea que si no vamos a la profundidad, la clave está en la transferencia de la creencia. Lo cual, por eso yo siempre digo que la verdad es subjetiva y todos tenemos razón, ¿no? Si una persona, por ejemplo, me escucha hablar a mí y dirá, bueno, todo lo que dice el doctor es una idiotez total. Bueno, y tendrá razón, porque para esa persona... Es un nivel de conciencia. Y mi conducta y quizá lo que estoy comentando es una estupidez. Y tiene razón, lo que pasa es que yo no puedo hacerme cargo de ese... Como pasa en la política hoy en día. Lo ves que siguen defendiendo cosas que igual te las están manifestando. Y lo que me pasa últimamente, que te digo que no me encuentro, no me hallo con mis relaciones, es que me niegan la realidad que yo entiendo como realidad. Pero para ellos es completamente subjetiva, completamente diferente. Es como que no nos podemos poner de acuerdo, ¿viste? Claro. Sí, sí. Bueno, el tema hay una famosa frase que dice, ¿no? Prefiero vivir en paz antes que tener razón. El tema de ponerse fíjate que si hablamos de acuerdo, sería justamente eso, ¿no? Sin cordura, sino con el sentimiento, ¿no? Entonces uno puede crear quizá en el discernimiento del diálogo puede crear a veces un consenso o un disenso. El asunto está en que en un punto lleguemos a encontrarnos, que sería el bien común. Por eso que ahí se colocó desde el punto de vista de la religión esto de la misericordia, abrazo con mi corazón tu miseria, ¿no? Pero cuando se hablaba de esa manera en la liturgia, se hablaba de que la miseria no era otra cosa que la distorsión del ego, porque no es que esté en contra tuyo, que desde el punto de vista del lenguaje nosotros utilizamos la palabra convencer. Y fíjate que la palabra marca toda una energía porque es vencerte con mis argumentos, cuando en realidad la clave está en que yo pueda compartir y podamos tener un consenso, un disenso. Entonces yo puedo decir, bueno, Víctor, mira, de todo lo que me mencionaste, el 90% estoy totalmente en disenso y desacuerdo, porque para mí son otras hipótesis, ideas y plataformas de filosofía. Pero en un 10% coincido en donde tengo un consenso contigo porque hay elementos de base esencial que me han conmovido, que son así. Creo que es una verdad para allí. Entonces esa creencia la afirmo. Y en ese 10% nos encontramos.
Eso es lo que sería acordar. O sea, que puede ser que yo no tenga paz porque quiero convencer a todo el mundo de mí. Claro, sí, en cierta forma una proyección del ego, porque bueno, uno puede decir, bien, te hace muy bien, entonces suponte estar con tal persona, tener tal tipo de hobbies en tu vida, o cómo apercibes o funcionas en tu labor diaria. Mi intestino no me permite, Víctor, no me permite, Bien. mi intestino es tal la relación que tengo que no me permite relacionarme con otros. Bien. Sí, lo cual por eso ahí está. Vos recuerda que el tema del intestino, al ser el segundo cerebro, tiene que ver un poco con el tema del control. Está vinculado también precisamente con el tema de lo que es el digerir, está vinculado con no puedo digerir, la relación de mamá. Bueno, también, claro, sí, lo amniótico, ¿no? Por eso, la energía del intestino, el vientre en sí, el sistema digestivo en sí, tiene una relación directa con el consenso. Ahí está el punto. Wow. Por ende, también en esto, ¿no? Uno puede decir, bueno, mira, yo pienso A, vos piensas Z, bueno, en la N nos encontramos. Nada más, después el resto, no. Y la clave está en que sea con respeto. No que sea desde un proceso impositivo, que sea un proceso, ¿no?, de fenestrar o quizás colocar una etiqueta, un juicio de valor ordinal, nominal a lo que vos piensas o sientes o dices. Si vos me compartes algo que a vos te hace vibrar, que te eleva tu estado de conciencia, bueno, y crees que eso te eleva y te hace vibrar en un proceso de plenitud y armonía, mi devolución sería, me alegro mucho por ti, qué bueno que verte así. Bueno, pero vos me contaste, cuando te juntas con tu amigo psicólogo, sí, él espera después que te cuente una devolución de parte tuya. Sí, el asunto está en cuando pasa que bueno, ahí están las dinámicas del diálogo, ¿no? Yo siempre, al ser tan respetuoso de los pensamientos de las personas, siempre observo, lo que hago es no entrar en un terreno de juicio, sino que es simplemente un relato que voy haciendo. ¿Y te toman de tibio por ahí? No, porque no necesariamente, porque si es una cuestión de un comentario, por ahí necesariamente uno lo que puede hacer es escuchar activamente, y si es que amerita o te solicitan una devolución, la harás. Si no, simplemente es un comentario. Por eso dice nunca te tomes nada a título personal, es un comentario, una charla, uno puede... ¿Pero por qué quiero imponer eso en realidad? Y habría que ver. Y ahí está la búsqueda quizá también de la fortaleza, el reconocimiento, tener un eco, quizá una integración. Sí, el reconocimiento siempre me pegó mucho. ¿Por qué hago las cosas? ¿Desde qué lugar? ¿Para qué? ¿Qué quiero conseguir con eso? Sí. Indudablemente que el amor es la respuesta a todo. Sí. Pero bueno, no creo que podamos estar en un estado nirvánico de amor absoluto en 3D. Me parece que no funciona. Y es complejo, sí, porque claro, igual. El asunto está en que el gran tema del proceso del amor, ¿no? Cuando se dijo, no, ama a tu prójimo como a ti mismo, bueno, que es una frase tan nombrada. Nunca nadie nos enseñó que es el a ti mismo, ¿no? Por ahí a veces andamos distorsionando el amor y creemos realmente que amamos al prójimo. Y a veces es un proceso más que nada de apego, ¿no? Un proceso de proyección al apego. No, en realidad la clave está en otras esferas, en otros marcos. Así que bueno, de eso se trata, compañero. Hay que vivir y dejar vivir, ¿no? Hay personas que son fans de los Beatles y hay gente que dice, qué asco inglés. Y es subjetivo. Bueno, hay gente que le gusta el fútbol y a mí me da asco porque es un deporte inglés. Inventado por los masones en una taberna para que la gente lo controle. Sí. Pero volviendo lo mismo, yo veo un partido de fútbol jugando ahí que se pelean, se matan, uno es rojo, otro es azul o amarillo. Sí. Digo, che, compañero, compartamos el pan. ¿Qué exactamente. En ese deporte de competencia no hay nada de compartir. Sí, que se ha distorsionado cuando se colocó esa palabra. Fíjate que en realidad el tema, y hasta naturalmente, ya que tocaste una cuestión de deporte, que dice, es jugador de fútbol. Yo digo, o es jugador o es competidor de fútbol. Porque en realidad el juego es cuando uno juega a la pelota, que es en cierta forma lo que hace un niño. Yo me acuerdo del potrero de chico, ahí en el Valle del Cerro jugábamos, era divino, sabía la personalidad de cada uno, pero no teníamos idea de equipo de fútbol, ni de colores, ni de nada. Yo creo que en el 86, después del Mundial con Maradona, ahí empezó toda esta corrupción. Sí, hay elementos. Otra vez volvemos a la cuestión del mercado técnico, al tema del cambio social, paradigmas, el traslado de los estereotipos, porque hoy en día los chicos
digamos que la tendencia la marcan los grandes deportistas, ¿no? En moda, en cortes de cabello, en forma de hablar, en la música. Hay una asociación hasta ultra publicitaria detrás de ello, ¿no? Antiguamente, parte de algunos precursores que han sido como Adi Dassler, por ejemplo, en Olimpiadas, donde comenzó a utilizar como un sello distintivo en el calzado, y eso lo llevó naturalmente de que tenga una distinción, como se da tal el conflicto de que el hermano se pelea y coloca espuma, ¿no? Y ahí tenemos la historia. Si supiéramos que Nobel inventó la dinamita y la gente va a buscar el premio Nobel, por ejemplo, Donald Trump de la Paz, sí. y le decís, ¿cómo te va a dar un premio Nobel un tipo que inventó la dinamita? No sabemos nada. Sí, hay toda una serie de... Bueno, el mundo tiene esas contrariedades. Es un gran cubo, por eso yo los musulmanes cuando adoran el cubo y digo, ¿qué es esto? Básicamente, digamos. La cruz es otra cosa que te atraviesa horizontal y verticalmente. Esto un poco estuve viendo el tema de David, de la estrella de David, de dónde viene, de Salomón, que fue hijo, que en realidad era de Saúl, que fueron los primeros monarcas. Y vos empezás a ver, todo esto programado, entendés perfectamente. O sea, cuando te cuentan el Arca de la Alianza, que iban por el desierto y comían prana, como estaba años y años en el desierto comiendo prana, o sea, probablemente la comida no es necesaria. Es un programa. Fíjate que también es un programa. ¿Es un programa? Sí. ¿Cómo hacen los monjes meditando en la montaña años y años sin comer? Está bien, no gastan energía, se quedan quietitos. Sí, ese es un punto, a nivel de variables físicas, pero sí es un programa. Lo mismo pasa con el programa de lo que es la parte genital y coital. Es un programa, porque en cierta forma, en el caso biológico, más allá de una teoría evolutiva, siempre se la emplea para la procreación. Pero en el caso nuestro, el programa implantado está también en relación a lo que es lo hedónico y el placer por el placer. Igualmente estamos dando un 3D, porque si pasamos a un 4D, donde estas entidades se alimentan de nuestra energía, ellos no comen de forma material, ellos comen nuestro propio prana, lo que nosotros generamos, ellos nos devoran. Cuando dormimos, cuando tenemos sexo, cuando comemos, cuando lo que sea. Vamos a una cancha de fútbol eufórico, ¿no? Exactamente. Vamos a un recital, te enojas, te peleas con alguien en la calle, todo el tiempo nos están comiendo. Sí, ahí está el canibalismo. No entiendo qué es lo que pasó ahora que hemos llegado a 8.000 millones de personas en el planeta, que si vos te pones a ver, ponele Hitler, que fue un mediador, en la Segunda Guerra Mundial, mató rusos, fueron más de 5 millones, judíos fueron 1, pero si vos te pones a ver, dice que la población mundial no era más de 1.000 millones. Y hoy, que no estamos hablando de 80 años, quiere decir que a 10 años metimos 1.000 millones, 1.000 millones, 1.000 millones. Porque si en 1945 eran 1.000 millones y hoy en 2025, que pasaron 80 años, son 8.000 millones, ¿de dónde mierda salieron de 7.000 millones de almas? O sea, que no tienen alma. Sí, pues, son creaciones. Son portales biológicos. Son portales biológicos. Sí. La corto acá porque acá me van a meter